Hoy es un día muy especial en el mundo porque en muchas partes se celebra el Día de la Mamá. Este es importante porque usamos normalmente, y mucha gente usa, el libro de Proverbios capítulo 31, hablando de la mujer virtuosa, que tiene que ver con la iglesia. Este es un cuadro de la iglesia. Pero vamos a aplicarlo a la mamá. En Proverbios 31, versículo 10, empieza diciendo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una pregunta muy interesante. Pero dentro de todas las características de esta mujer virtuosa, llegamos al versículo 18, donde en la segunda parte de este versículo dice: su lámpara no se apaga de noche. Y una de las cualidades de la iglesia y de nosotros como creyentes, parte de esta iglesia, es que somos luz al mundo. Dentro del hogar, la madre juega un papel tan, pero tan importante, que es como una lámpara en el hogar. Y dice que esta lámpara no se apaga de noche. Y luego en el versículo 28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Qué interesante que esta madre, cuya lámpara no se apaga, casi al final de este pasaje, dice que sus hijos, que han sido alumbrados por esa lámpara, se levantan y la reconocen y la llaman bienaventurada. Hermanas, yo quiero mandar un saludo a todas las mamás de nuestra iglesia y también a todas las madres del mundo, que hoy día muchas de ellas están sufriendo. Han sufrido por pérdida tal vez de un esposo, tal vez de un hijo, o tal vez ellas mismas están enfermas, sufriendo. Pero quiero mandar un saludo, sin importar los niveles sociales, sin importar las razas. Donde quiera que haya una madre, quiero enviarles un saludo. Y vamos a orar para que el Señor bendiga a todas las madres del mundo, para que el Señor bendiga a las madres que están sufriendo. Escuchar este mensaje sobre las mamás, pueda cada mamá, al igual que nosotros como padres, recapacitar en cuanto a la palabra del Señor. Oremos. Señor y Padre, en esta tarde te queremos dar gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos diste un ser tan especial como es nuestra madre. Aquellos que disfrutamos de una mamá y aquellos que no han podido disfrutar por causas de la vida. Pero, Señor, queremos orar por todas y cada una de las mamás en este planeta. Donde quiera que ellas se encuentren, bajo cualquier circunstancia, que tú las bendigas, que tú las ayudes. Y, Señor, que al abrir tu palabra podamos mirar esta enseñanza tan importante para las mamás. Gracias, Padre, por esa mujer virtuosa, esa mujer abnegada, esa mujer que sufre, que llora y que lucha, Señor, porque hay en el mundo madres solteras, madres vejadas, maltratadas, ofendidas, bendito Dios, y que lo que en este momento esté ocurriendo en sus vidas, Padre, que tú las cuides, las guardes, y Padre, nos enseñes a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, dirígenos a través de tu Santo Espíritu, lo pedimos, y te damos gracias, Señor, y rogamos que las madres puedan escuchar este mensaje y puedan aplicarlo a sus vidas. Te lo ruego, bendito Dios, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, aquí en Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31, podemos mirar el elogio a aquella mujer virtuosa. Y por eso en algunos lugares del mundo, cada segundo domingo de mayo o cada 10 de mayo, el mundo entero celebra el Día de la Mamá. ¿Por qué es importante
para una mujer llegar a ser madre. Pero ¿sabe? Mucho más importante es ser una buena madre. No solamente llegar a ser una mamá, sino llegar a ser una buena mamá. Pero a la vez también es importante para los hijos tener una mamá buena y temerosa de Dios. Así que esto es importante. Sí es el deseo de muchas mujeres llegar a ser madres. Y ese es el propósito de Dios para la mujer. Importante. Pero más importante es llegar a ser una mamá buena y sobre todo una madre temerosa de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la madre ejerce una fuerte influencia sobre los hijos. Dios le encargó a ella formar la personalidad y el carácter de sus hijos. ¿Sabía usted eso? El padre está llamado a salir y trabajar y proveer para la familia. La madre en casa se encarga de formar la personalidad, se encarga de formar el carácter de los hijos. La Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 1, fíjese lo que dice. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. El hijo necio es tristeza de la madre. Un hijo necio, un hijo que hace cosas malas, es una tristeza para su mamá. ¿Por qué? Porque no refleja lo que debió haber sido su madre, formando su personalidad y el carácter de este hijo. En el libro de Proverbios también, capítulo 29, versículo 15, en la parte segunda de este versículo 15 dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y podemos encontrar otros pasajes en la Biblia que hablen de esta relación, de que el muchacho consentido, el muchacho necio, el muchacho malcriado, es una tristeza, es una vergüenza para la mamá. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no solamente es ser madre, es ser una buena madre y sobre todo una madre temerosa de Dios. ¿Por qué? Porque su trabajo es formar la personalidad y el carácter de sus hijos. Pablo, en 2 de Timoteo, hablando de su hijo en la fe Timoteo, nos habla precisamente de esta influencia que la abuela y la mamá de Timoteo ejercieron sobre él para que él tenga la vida que tenía tan importante. Estas mujeres formaron una parte muy importante en la vida de Timoteo. Mire 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Mire la enseñanza de generación en generación. Esta fe, que era la característica y personalidad de Timoteo, había empezado con su abuela Loida. Y Pablo le hace un recuento y le hace referencia a esta verdad. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual, esa fe que tienes tú, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué Timoteo era como era? Porque tuvo una abuela llamada Loida, tuvo una madre llamada Eunice, y esta madre se encargó de formar la personalidad, el carácter y el temor a Dios. Es interesante. ¿Cómo es que Timoteo sabía tanto de las Escrituras? Pablo lo recuerda, porque su madre Eunice le enseñó. Y recordamos que ella era judía y su esposo era gentil. Y entonces Eunice fue la mamá de Timoteo, pero también Loida fue la abuela de Timoteo. Ellas entonces, Eunice como Loida, ¿verdad? Como madres y abuelas, se encargó de instruir en el camino del Señor a Timoteo. No olvide lo que significa el nombre Timoteo. Yo honro a Dios, significa Timoteo. ¿Qué nos enseña eso? Que esa influencia de Loida como abuela y de Eunice como madre le enseñó a Timoteo a honrar a Dios, a respetar a Dios, a poner el nombre de Dios en alto. ¿Por qué? Por la influencia de la mamá y de la abuela.
Mire si no es importante, no solo el hecho de ser mamá, sino ser una buena mamá. Una mamá temerosa del Señor, una mamá que tenga esa influencia positiva, espiritualmente hablando, sobre sus hijos. Vamos a mencionar 3 mamás, porque hay una influencia negativa y una influencia positiva. Lastimosamente tenemos que decir que en el mundo hay mamás que son una influencia negativa para sus hijos. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario, pero queremos aprender algunas cosas negativas que las madres verdaderas, dirigidas por el Señor, nunca deben hacer. La primera mamá que encontramos en la Biblia es la mamá de todos los mortales. Y en ella podemos mirar la influencia negativa que ella tuvo sobre todos sus hijos, que somos nosotros, la raza humana. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque ella era madre de todos los vivientes. Así que Eva es la mamá de la raza humana. La historia empieza con esta mamá. La decisión es mala que hizo Eva afectó a todas sus generaciones. Una madre que tomó una mala decisión, a pesar de que ella había recibido instrucciones de parte de Dios, se atrevió a echar por tierra estas instrucciones y tomar decisiones equivocadas lejos de la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando la serpiente viene a tentar a esta mamá, a Eva, ella toma una decisión. La pregunta tan astuta de la serpiente cuando le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empieza el diablo poniendo una tela de juicio sobre lo que Dios había ordenado. Un cuestionamiento. Comienza a cuestionar la palabra, con que Dios os ha dicho. Pero Eva no solamente cambia lo que Dios había dicho, sino que añade a la palabra del Señor, y más adelante vemos cómo desobedece a la palabra de Dios, aún sabiendo las prohibiciones. Mire el versículo 2 del capítulo 3 de Génesis. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella sabía exactamente las instrucciones de Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva sabía las instrucciones. Aquí se atreve a añadir a la palabra del Señor la frase, no le tocaréis. Empieza mal Eva. Amada madre que me estás escuchando, tu responsabilidad es enseñar la palabra de Dios a tu hijo tal cual es, sin añadir, sin quitar, porque esto es peligroso. Y aquí vemos en la tentación que Eva prefiere creer la mentira del diablo en vez de afirmarse en la verdad de Dios que ella conocía. Y muchas madres, lastimosamente, conociendo la verdad de Dios, prefieren creer la mentira del diablo que afirmarse en esa verdad de Dios. Dios le dijo a la mujer, y ella lo sabía, para que no muráis, le dicen final del versículo 3. Dios ha dicho, no comas de este árbol para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer en el versículo 4, no moriréis. Aquí la mujer se encuentra en una disyuntiva. Aquí la mujer tiene que tomar una decisión. Dios dijo, moriréis. Y esa era la verdad de Dios, vas a morir. El diablo dijo, no moriréis. Ahí está la mentira del diablo. Y entonces Eva, en esa disyuntiva, en ese punto de decisión, ella tiene que tomar, y valga la redundancia, una decisión. Muchas mamás en el mundo siempre están tomando decisiones. Mi oración es que siempre, amada mamacita, estés tomando una decisión conforme y en obediencia a la palabra de Dios, no conforme y en obediencia a lo que dice el diablo. Porque tu decisión va a afectar a tus generaciones como la mala decisión que tomó Eva. Cuando ella desobedeció la palabra de Dios y la dejó a un lado para escuchar la mentira del diablo, ella tomó una mala decisión que hasta el día de hoy
tú y yo, como parte de las generaciones de Adán y Eva, hoy estamos pasando todo lo que ocurre. Y el diablo continúa hablando con Eva porque ya captó la atención de Eva. Ella, en vez de salir huyendo, prefirió quedarse para escuchar al diablo, y apela el diablo y alimenta el ego de Eva, su yo. Mire el versículo 5. Sino que sabe Dios, le dijo el diablo a Eva, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Amada madrecita, no pretenda ser como Dios. Tome decisiones basado en lo que Dios dice en su palabra. El diablo alimenta el ego de Eva y le dice, el día que tú comas no vas a morir, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio Eva, la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y no contenta con eso, dice la palabra del Señor en la parte final del versículo 6, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué interesante. Eva tomó la decisión de obedecer al diablo antes que obedecer a Dios. El diablo alimentó su ego y ella se dio por satisfecha. Decidió romper por un momento la unidad con Adán. En otras palabras, no respetó a Dios, mucho menos a su esposo, mucho menos a Adán. Eva decidió egoístamente, pensando solo en ella, porque la Biblia dice en el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella pensó en sí misma, que era agradable a sus ojos. Árbol codiciable, lo codició. Ella estaba pensando solamente en ella. Decidió egoístamente pensar solo en ella. Olvidó que Dios había establecido que ella y su esposo eran una sola carne y por lo menos tenía que consultar con Adán. Pero no lo hizo. Amada madrecita, muchas veces hay madres en el mundo que toman decisiones equivocadas como lo hizo Eva. Para eso tienes tu esposo, para consultar con él, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La Biblia dice que en la multitud del consejo está la sabiduría. Por eso, mamá que me estás escuchando, la mejor manera de no tomar malas decisiones es ponerte de acuerdo con tu esposo, ponerte de acuerdo los dos juntos con Dios, porque la Biblia dice que hay una trilogía irrompible, Dios, tú y tu esposo, para poder tener buenas decisiones. ¿Por qué? Porque hoy todos nosotros pagamos las consecuencias de las malas decisiones que tomó Eva, nuestra madre. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, porque Eva incitó a Adán a pecar. Ella tomó la decisión de pecar y no se contentó con hacerlo sola, sino que invitó a Adán. Y el apóstol Pablo escribe acerca de esa mala decisión que empieza con Eva. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La decisión de nuestra primera madre afecta a la raza humana hasta el día de hoy. Y las consecuencias eternas es la condenación en el infierno. Qué triste que esto se sigue repitiendo vez tras vez en la persona de muchas mamás que toman decisiones equivocadas y hacen que sus hijos fracasen en la vida. No vuelvas a hacer. Piensa antes de tomar una decisión. Consúltalo con el esposo. Consulten los dos con Dios. Es la mejor manera y la forma mejor de no tomar malas decisiones es obedeciendo a Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Está expresada en su palabra. Léala, acaríciela, vívala, obedézcala. De esa manera estaremos libres todos, no solamente las mamás, los papás, aún los hijos, de tomar
buenas decisiones y estaremos libres de tomar decisiones equivocadas. Vamos a mirar en el libro de Génesis capítulo 21 la historia de una segunda mamá. Una segunda mamá que tomó una decisión muy equivocada también, contraviniendo lo que la palabra del Señor dice. En el libro de Génesis capítulo 21, el versículo 21, leemos la historia de esta segunda mamá. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Estamos hablando de Ismael, el primer hijo de Abraham. Ismael era hijo de la esclava Agar y Abraham. Y esta esclava egipcia vivía en el desierto de Parán. Quiero referirme de que en la Biblia el desierto es un cuadro del mundo, de este mundo tan terrible e inhóspito en el cual vivimos. Cuando la Biblia habla de un desierto, habla del mundo. Cuando la Biblia habla de Egipto, habla del mundo. Son cuadros que representan la maldad, Egipto representa el sistema mundial gobernado por el diablo. El Señor Jesucristo nos recordó algo muy importante. Él nos enseñó que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Quiere decir que no debemos permitir que el mundo ejerza influencia sobre nosotros. Y es más, que aunque estamos en el mundo, no debemos amistarnos con el mundo, porque Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y la Biblia dice aquí, hablando de Agar, esta mujer, que ella tomó a su hijo Ismael y tomó mujer para su hijo de la tierra de Egipto. Pablo dijo que no debemos ser como el mundo. Pablo dijo que no debemos emparentar con el mundo. El mismo Señor Jesucristo también, mire Juan capítulo 17, verso 14. Yo les he dado tu palabra, dice Cristo, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Cristo. No ruego que los quites del mundo, dijo Cristo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en el mundo, pero no debemos permitir que el mundo ejerza influencia sobre nosotros. Lo mismo que dijo Pablo en Romanos 12:2, dijo, no os conforméis a este siglo, a este sistema mundial, porque este sistema mundial está gobernado por el diablo, créemelo. Y Pablo dice, no os conforméis, no te amoldes, no te parezcas, no dejes que este mundo te influencie, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y sabes cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios? Que no te conformes a este mundo, que no presentes tu cuerpo en sacrificio vivo al mundo. Al contrario, que te alejes del mundo, no te conformes, sino transfórmate. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero mire la mala decisión que toma Agar, la mamá. La decisión y decide definitivamente que su hijo Ismael emparente con el mundo, se una con el mundo, se involucre con el mundo. Dice la Biblia que tomó mujer para su hijo de la tierra de Egipto, cuadro del sistema mundial. Qué triste que hoy en día muchas madres de familia deciden que sus hijos deben emparentar con el mundo. No frenan a sus hijos y tienen amistades y novias y se casan con gente incrédula, cuando la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Madre cristiana, toma la decisión de alejar a tus hijos del mundo. Aconséjalos a tal punto que no permitas que emparenten con el mundo, que no permitas que hagan yugo desigual con los incrédulos. Porque, mire la pregunta, Pablo dice, ¿qué compañerismo, qué armonía, qué unidad tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Los creyentes somos justos,
Los incrédulos son injustos. ¿Puede haber una armonía entre el justo y el injusto? No. Los creyentes somos luz. El mundo incrédulo es oscuridad. Pablo dice, ¿puede haber una comunión entre la luz y las tinieblas? No. ¿Y qué concordia, qué armonía hay entre Cristo y Satanás y Belial? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Hay alguna armonía entre los dos? No. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Recuerde, la Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tú le perteneces al Señor. Tus hijos le pertenecen al Señor. Nunca tomes la decisión de que tus hijos emparenten con el mundo, que se amolden al mundo a través de la moda, a través de las costumbres, a través de las amistades. Cuidado. Cuidado, qué triste cuando miramos cómo madres toman la decisión de permitir que sus niñas, ni siquiera mujeres, niñas, a veces de 12, 13, 14 años, ya se están comportando como mujeres del mundo. Ya se pintan, ya se maquillan, porque se quieren parecer al mundo. Quieren conformarse al mundo. Cuando Pablo dice, no, por el contrario, transformémonos por medio de la renovémonos. No seamos igual que el mundo. No tomes, amada madrecita, la decisión de permitir que tus hijos emparenten con el mundo. Agar, dice la Biblia, tomó mujer de Egipto para su hijo. ¿Y qué acuerdo? Dice la palabra del Señor. Por lo cual salid de en medio de ellos, dice Pablo en 2 Corintios 6. Y salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos. Apartaos. Mire estas dos expresiones. No te juntes con ellos. Dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amada madrecita, así como Agar es una madre esclava, lo que hace es esclavizar a su hijo Isaac con el mundo. Tú no lo hagas. ¿Y sabes por qué no debes hacerlo? Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres una madre libre. Por lo menos Agar era una esclava y se comportaba como esclava y se atrevió a esclavizar a su hijo Ismael con el mundo. Pero tú eres una madre tal vez cristiana, libre. Lo que tienes que hacer es emparentar a tus hijos con las personas libres, con la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Esa es la segunda. Encontramos en la Biblia una tercera mamá. Una tercera mamá. Una tercera mamá que era una mamá mentirosa, mire. Toma la decisión de vivir una vida de mentira. Génesis capítulo 27, verso 35. Ya hemos observado en el libro de Génesis, también en el capítulo 3, la mala decisión de la primera mamá, Eva. Luego en el capítulo 21, la mala decisión de Agar de emparentar a su hijo con el mundo. Y por último, vamos a mirar en el capítulo 27 de Génesis a esta mamá mentirosa. A esta mamá que le enseña a su hijo a mentir. Qué triste. Eva enseñó a desobedecer a Dios. Agar enseñó a hacer tratos con el mundo, a coludirse con el mundo, a unirse con el mundo. Y aquí esta tercera mamá le enseña a su hijo a mentir. Génesis 27:35 dijo, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Aquí encontramos la historia de Isaac, Jacob y Esaú. Usted recuerda esa historia. Isaac ya estaba viejo, dice la palabra, y decide darle la bendición de primogenitura a su hijo primogénito, Esaú. Y entonces hace todos los preparativos, pero allá está la esposa de Isaac, Rebeca.
escuchando, pero como Rebeca no solamente nos va a enseñar que es una madre mentirosa, sino también que es una madre discriminatoria, porque la Biblia dice que Rebeca amaba y se identificaba más con Jacob que con su hijo Esaú. Es decir, que Rebeca cometió doblemente pecado aquí, no solamente mintiendo, sino favoreciendo a su hijo favorito, haciendo diferencias contra los hijos. Cuidado. Y aquí, en esa diferencia, Rebeca lo lleva a su hijo Jacob, a su preferido, para que le mienta a su padre. Qué interesante. Rebeca hace esa diferencia entre sus dos hijos. Mire Génesis 25, 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Así que los padres están haciendo una disputa. Déjeme decirle algo. Regularmente se dice que el hombre, el papá en la casa, es la fuerza, pero el corazón suele ser la esposa, la mamá. Y la mamá está llamada a promover la unidad. Pero aquí vemos una madre que no promueve la unidad. Permite que el papá Isaac tenga preferencia por su hijo el mayor, Esaú. Y ella, a su vez, para contrarrestar eso, tiene preferencia por el hijo menor, Jacob. Aquí vemos una familia disfuncional. Y qué importante es el papel que desempeña la madre. El Señor nos enseña a través de su palabra que no debemos hacer acepción de personas, amada mamita, porque muchas veces las mamás tienen sus consentidos y se olvidan de que la Biblia dice que todos somos iguales delante del Señor. Frente a la cruz de Cristo todos somos iguales. Santiago capítulo 2 versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Como madre y sobre todo como una madre cristiana, no puedes hacer diferencia entre tus hijos. Todos son iguales. Esa es la actitud que hace la diferencia entre los hijos, que los lleva a motivar, por un lado, a Jacob a engañar a su padre Isaac. Y todos conocemos la historia: roba la primogenitura de su hermano Esaú con engaños. ¿Y qué origina? Odio y rivalidad entre ellos. Esta mamá mentirosa, esta mamá que practicaba la individualidad, origina y crea un odio y una rivalidad entre sus propios hijos, haciendo diferencia entre sus hijos, motivando el engaño, motivando el odio, motivando la rivalidad, en vez de crear la unidad. La mentira es terrible. Génesis capítulo 27. Versículo 6 dice: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído una madre intrigante. Qué feo, ¿verdad? No seas así. La Biblia tiene estas historias para mirar esta enseñanza, para no ser igual, porque se ve feo. He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Rebeca escucha, Rebeca intriga, Rebeca mueve su influencia sobre el hijo que amaba, en rivalidad a su hijo mayor Esaú, haciendo acepción de personas, y levanta odio, problemas y rivalidad entre los hermanos. Pero la Biblia dice que su hijo Jacob no quería, porque estaba pensando en las consecuencias de tal acción. Mire, por un lado, Jacob se resiste un poco ante lo que su mamá estaba pretendiendo hacer. A veces los hijos nos dan ejemplos y tenemos a veces que observar estos ejemplos. Génesis capítulo 27, versículo 12 dice: quizás me palpará mi padre, le dijo Jacob a Rebeca, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos.
Qué interesante la actitud de Rebeca, ¿no? Jacob le advierte a su mamá, me puede descubrir y me va a maldecir. Y la mamá dice, no te preocupes, que esa maldición, que ese castigo caiga sobre mí. Aquí hay una enseñanza muy interesante, que tiene que ver con el pueblo de Dios, cuando iban a crucificar a Cristo, pero no es el tema. Pero quiero recordarles que este pecado afectó a toda la descendencia por siempre, como lo hemos visto con Eva, como lo estamos viendo con Agar y como lo estamos viendo aquí con Rebeca. Siempre las consecuencias se mantienen a largo plazo. Siempre, el pecado siempre va a afectar a nuestra descendencia. Mateo capítulo 27, verso 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando están poniéndolo a Cristo en juicio ante Pilato, Pilato dice, yo no veo ningún pecado en este hombre. Y la gente gritaba, crucifícale. Y les recuerda, van a ser castigados por Dios. Y la respuesta de todo el pueblo, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre, la sangre de Cristo, el castigo por lo que hoy estamos haciendo mal, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabe qué ha ocurrido a través de los siglos? Eso que pidieron. Por eso es que Dios ha castigado y sigue castigando a la nación de Israel, porque ellos mismos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo estamos crucificando, tal vez nos estamos equivocando, estamos tomando una mala decisión, pero no importa. Si vamos a ser castigados, castíguenos a nosotros y a toda nuestra descendencia. ¿Sabe que eso es lo que está ocurriendo hoy día? Si usted toma una mala decisión, sus hijos, su descendencia pagarán las consecuencias por siempre. Esos hombres y mujeres, esos patriarcas que tomaron la decisión de crucificar a Cristo y pidieron que el castigo caiga sobre ellos y sus generaciones, no sabían lo que estaban diciendo. Hoy día muchas mamás cometen el mismo error que Rebeca. Mamá, pero me van a descubrir, dijo Jacob. No te preocupes, que la maldición caiga sobre mí. Qué interesante. El pecado afecta a la descendencia siempre. La Biblia dice muy claramente en el libro de Gálatas que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Mire Gálatas capítulo 6. No os engañéis, porque al que se engaña es uno mismo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo lo que sembramos, segaremos. Por esta mentira, Esaú, vamos a mirar la historia, quería matar a su hermano. Había odio, había rencor, había venganza. ¿Cómo es posible que una madre sea la promotora de todas estas cosas? Cuando está llamada a hacer el corazón, la armonía, la unidad en el hogar. A tal punto que Jacob tuvo que abandonar el hogar familiar por temor a la venganza de su hermano, al rencor de su hermano. Y Esaú se convirtió en un dolor de cabeza para su madre, precisamente. En respuesta al odio que él sentía, es indiscutible que Esaú sabía que su mamá no lo amaba. Y la Biblia dice muy claramente que Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Esaú sabía que su mamá, y más mirando lo que ella había hecho, de ser la promotora de que él perdiera su primogenitura. Claro que nosotros sabemos que él la despreció, por supuesto, pero también Rebeca tuvo gran parte en la pérdida de la primogenitura. Por esta mentira comenzó a haber rivalidad y odio a los hermanos, al punto que Jacob tuvo que abandonar la casa. ¿Le parece familiar? Esto todavía sigue ocurriendo en muchos hogares.
por causa de que hay mamás que en lugar de originar y motivar la unidad familiar, la desintegran. Y los hijos salen de casa odiándose, siendo los peores enemigos, tal como Esaú. Y Esaú a su vez se convirtió en un dolor de cabeza para su mamá. Mire, qué tristeza. Una mentira, todas las consecuencias que podemos tomar. El odio de Esaú no solamente era sobre Jacob, su hermano, sino también sobre su mamá. Génesis capítulo 27, verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¡Wow! ¡Qué fuerza! Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú. Venganza era todo lo que él quería. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Una vez más, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Rebeca pagó las consecuencias porque nunca más pudo volver a ver a su hijo amado. Siempre el odio trae consecuencias. Mire el versículo 45. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Qué había pasado? Con el transcurrir del tiempo, Esaú tomó mujeres del mundo que fueron rivales de Rebeca. Y Esaú hizo todas estas cosas en venganza por lo que su mamá había hecho, porque era un hijo que odiaba a su madre. ¿Cómo puede ser posible que una madre logre que su hijo le odie? Pero ese era el cuento aquí, es la historia. Capítulo 28, versículo 8 del libro de Génesis. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalaat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Naboit, y además de sus otras mujeres. ¿Qué estaba haciendo Esaú? Sabía que estas mujeres del mundo no le agradaban a su mamá ni a su papá, pero porque había rencor en su corazón, hacía todo lo contrario de separarse del mundo. Jacob, quiero que sepa, le mintió 5 veces a su padre Isaac. Qué interesante. En una de sus mentiras, inclusive involucró a Dios. Mire el versículo 19. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú. Mentira. Yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Come de mi casa. Él no había cazado ese animal, lo había traído del corral. Versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Involucra a Dios. ¿Cómo es que la encontraste y la cazaste tan rápido? Es que Jehová proveyó. ¿Y qué había pasado? La había agarrado del corral. Versículo 24. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Le pregunta a Isaac. Y Jacob respondió: yo soy. ¿De dónde aprendió a mentir también Jacob? De su mamá. En algún momento de su vida este engañador también sería engañado cuando conoce a quien después sería su esposa, y su suegro Labán lo engaña, dándole por esposa no a Raquel, a quien él quería, sino a Lea. ¿Por qué? Porque la historia se repite. La Biblia dice: todo lo que sembramos, eso cosechamos. Jacob, enseñado por su mamá, le engañó 5 veces a su padre, y en una de sus mentiras tuvo el descaro de involucrar al mismo Dios. Jehová proveyó. Mentira. Ese animal lo agarró del corral. Muchas veces como madres cometes el mismo error. Ya hemos visto la primera mamá, tomó una mala decisión que afecta a las generaciones. La segunda mamá, Agar, la esclava, emparenta a su hijo con el mundo.
Y la tercera mamá es una mamá que toma la decisión de engañar y le enseña a sus hijos a engañar, creando todo un caos en el seno de la familia, creando odio, creando venganza, creando muerte. Pero así como hay mamás cuyas influencias son negativas, gracias a nuestro Padre que en la Biblia encontramos la influencia positiva de ciertas mamás. Y ese es el lado donde quisiéramos orar para que Dios ayude a cada mamá, al igual que estas mujeres que vamos a mencionar, tomen decisiones cuyas influencias sean positivas para su familia. Hace muchos años atrás, en el libro de Éxodo capítulo 1, este libro empieza con el decreto de un tirano, de un faraón, darle muerte a los niños menores de 2 años, sobre todo a los niños hijos de la nación de Israel. Y aquí encontramos 2 madres que, lejos de obedecer a Faraón, cuadro del diablo, están listas a obedecer a Dios. Como digo, el libro de Éxodo empieza con esta historia, con ese decreto de muerte dado para los bebés en Israel, de la nación que saldría de Egipto. Libro de Éxodo, capítulo 1, verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Aquí hay 2 mujeres, parteras. Y la Biblia menciona sus nombres, Cifra y Fúa. Y les dijo, Faraón, esa era la orden del diablo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. La historia que vemos aquí es que estas mujeres recibieron una orden de parte del faraón, en la Biblia cuadro del diablo. ¿Qué quería el diablo? Matar a los niños, matar a los hijos. ¿Qué quiere el diablo actualmente? Lo mismo. Está matando a nuestros hijos. Y en esta historia tan real que vemos en el libro de Éxodo, estas mujeres deciden obedecer a Dios antes que al faraón. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Cuidado, ellas no están mintiendo, esa era la verdad. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Qué decidieron estas mujeres? Obedecer a Dios. No temer el decreto del faraón. Y el faraón era un hombre real, malo, perverso. Y así como mandó un decreto para matar a los niños, él pudo mandar a matar a estas 2 mujeres. Pero estas mujeres decidieron tener temor más de Dios que del faraón. No olvide que ya hemos dicho, ya hemos visto, que Egipto es un cuadro del mundo. Y Faraón es un cuadro de Satanás, gobernador de este sistema mundial, que es precisamente opuesto a los principios de Dios. Hoy ese Faraón, con esos decretos opuestos a los principios de Dios, está tratando de matar a nuestros hijos. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo nos habla de ese líder espiritual que está gobernando el sistema mundial, que está ayudando a los gobernantes influenciados por ese espíritu maligno a tomar y dar decretos que originan muerte para nuestros hijos. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, hablando del diablo, el Dios de este sistema mundial, cuando la expresión este siglo aparece en la Biblia, tiene que ver con el sistema mundial, el sistema de gobierno
mundial humano. Y quien gobierna este sistema mundial humano es el diablo, que ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. El mundo anda en oscuridad. ¿Y quién los mantiene en oscuridad? El diablo, el gobernador de este mundo, el Dios de este siglo. Y Faraón está matando a los niños, sí es cierto, en nuestra historia. Tal como el diablo y el sistema que él maneja, el sistema mundial, está matando a nuestros hijos, a través de las drogas, por ejemplo. No nos extrañe, ya se legalizó la marihuana, dentro de poco se van a legalizar una serie de drogas que están matando a nuestros niños. Se está institucionalizando la violencia, la promiscuidad y la inmoralidad. Las enfermedades sexuales matan a nuestros jóvenes. Se dan decretos a favor del aborto, imagínense. Hay un decreto de muerte firmada por el mismísimo diablo. Pero en medio de todo esto, hay madres como las que miramos aquí, temerosas y obedientes a Dios antes que a Faraón. En medio de este sistema mundial que está matando a nuestros hijos, todavía hay madres que obedecen y temen a Dios, como estas dos mujeres judías. Usted tiene que aprender a tomar esa decisión, viendo que vivimos en un sistema mundial que está matando a nuestros hijos. Antes de obedecer a Faraón, ellas estuvieron listas a temer y obedecer a Dios, aun a pesar de que estaban poniendo en riesgo su propia vida y la de su familia. Tomaron la decisión firme de obedecer a Dios. En el libro de Hechos recordamos un acontecimiento cuando los primeros cristianos estaban predicando el mensaje del Señor. Fueron invitados en una forma violenta a no seguir predicando, y es más, los metieron a la cárcel. La Biblia dice que un ángel sacó a estas personas, a estos apóstoles, entre ellos Pedro. Y cuando le pasaron la voz a las autoridades, fueron nuevamente a intimidarlos para que no sigan predicando en el nombre de ese camino. Y la respuesta de Pedro dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Subraya la palabra necesario. No es algo opcional, no. Como verdaderos creyentes es necesario obedecer a Dios. Usted como madre creyente es necesario que obedezca a Dios. No permita que el diablo tenga una influencia sobre su familia. Usted obedezca a Dios. Y la Biblia dice que por causa de su obediencia las parteras fueron bendecidas. Y Dios va a bendecir no solamente a ellas, sino a su familia. ¿Por qué? Porque tomaron una sabia decisión, estas dos madres. Y ahora quedaron bajo la bendición y la protección de Dios para ellas y toda su generación. Aprenda de ellas. También la segunda madre que toma una decisión positiva la encontramos aquí en el libro de Éxodo capítulo 2. Nada menos que la mamá de Moisés. Y aquí en el capítulo 2 vemos el relato de Moisés y cómo fue cuidado por su propia madre, quien decidió protegerlo y cuidarle la vida, aún a pesar del decreto de Faraón. Todos los niños tenían que morir. Ella se opuso a este decreto. Cuidó a su niño. Tomó la decisión de protegerlo. Tomó la decisión de obedecer a Dios. Oiga, hermana, amada madre que me estás escuchando, hay un decreto en el mundo que lo ha dado el diablo. Está matando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Pero esta madre, la mamá de Moisés, arriesgó su propia vida por la vida de su hijo. Y lo cuidó por 3 meses, dice la palabra. Hasta más lo que pudo cuidarle. Como todo bebé, imagínense, lloraba, gritaba, y lo tenía oculto en casa, y si la descubrían, no solamente iban a matar al bebé, la iban a matar a ella y a toda la familia. Miren el
capítulo 2 del libro de Éxodo, versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, tratando de obedecer y cuidar la vida de su hijo, aún a pesar de su propia vida. Ella proveyó un futuro para su hijo. Ella tuvo un plan. Todos nosotros sabemos, supervisó el cuidado de su niño. Mire el versículo 3 hacia el 4. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, no lo dejó tirado, no lo abandonó, no. Ella, con la ayuda de Dios, tuvo un plan, tomó una decisión como buena madre. Tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La mamá de Moisés tuvo un plan. La mamá de Moisés proveyó un futuro para su hijo. A pesar que el decreto del faraón era de muerte, ella estaba lista a luchar. Y Dios la bendijo. Y por supuesto, más adelante vemos que Dios a ella misma le da el privilegio de cuidar a su niño, aún a pesar de las circunstancias y el riesgo que estaba corriendo. Dice la historia que la hija del faraón salió por ese momento al río y vio esa arca donde estaba Moisés. La mandó traer y cuando la abrió, vio lo hermoso que era el niño y ella dijo, de los niños de los hebreos debe ser este. Y entonces Miriam, la hermana de Moisés, se acercó a la hija del faraón y le dijo, yo puedo conseguirte una mujer para que te lo cuide. Y trajo a la misma mamá. Qué interesante. Mamá, cuando usted está lista a obedecer a Dios, Él trae bendición para la vida de su familia. Dios proveyó todo ese cuidado gracias a que la mamá de Moisés estuvo listo a ser obediente, porque Él es capaz de usar hasta los instrumentos menos pensados, como en este caso la hija del faraón, para nuestro propio beneficio. Él puede librar a uno de nuestros hijos del peligro de las aguas turbulentas de este mundo, como lo hizo con Moisés. La desobediencia, no olvide, amada mamá, la desobediencia es una rebelión contra Dios. La desobediencia es como el ocultismo que proviene del diablo, porque el gran desobediente de la historia es el diablo. Mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, es la desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Desobedecemos porque somos obstinados. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hablando a Saúl. ¿Por qué se atrevió a desobedecer, a rebelarse contra Dios? La Biblia nos enseña a través de estas dos mamás que fueron capaces de obedecer a Dios, las parteras y la mamá de Moisés, que ambas recibieron una bendición de parte de Dios. Cuando tomas la decisión de ser obediente a Dios, traes bendición para tu familia y tus generaciones. Y por último vamos a mirar la vida de una tercera mamá, una madre de fe, una madre de oración, una madre de obediencia. Copia a estas mujeres, amada mamá. Copia a cada una de ellas. Aprenda de aquellas que tomaron malas decisiones y no las imite, por favor. Pero aprenda de las que tomaron buenas decisiones, a ellas imítelas. Mire 1 Samuel, capítulo 1, para mirar nuestra tercera mamá que toma decisión acertada, una madre de fe, una madre de oración, una madre de obediencia a Dios. 1 Samuel, capítulo 1, verso 5. Pero a Ana, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí está la historia de Ana, la historia de su esposo Elcana, y cómo Ana no podía tener hijos. Pero Elcana tenía otra esposa que se llamaba Penina, y ella sí tenía hijos. Y se burlaba de Ana,
porque no podía tener hijos. La ofendía porque no podía tener hijos. Y entonces Ana, aunque su esposo la amaba más que a la otra esposa, ella sufría, dice la Biblia. Y dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no coméis? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le dice el esposo. Qué interesante. Esto nos enseña algo muy importante por las lágrimas de Ana. Que nada puede reemplazar el amor de una madre por un hijo. Ese deseo natural de la mujer de ser mamá. Sí tenía a su esposo, sí tenía un hogar, pero ni siquiera el amor de su esposo podía reemplazar el deseo de ser mamá. Porque para la mujer el ser madre es algo muy importante. ¿Y sabe por qué? Porque así las diseñó Dios. Dios lo estableció de esa manera. Entonces, ¿qué hace Ana? Al principio se desespera, sí. Al principio llora, se aflige. Pero Ana toma una decisión. Comienza a orar. Y no hace una oración cualquiera. Mire el ejemplo que nos da Ana. No hace una oración sin ton ni son, sin una dirección. No. Para que todas las mamás que me están escuchando aprendan. Ana hace una oración específica. Y esta oración no solamente es específica, sino que ella hace una oración conforme a los propósitos de Dios. Nuestro tema no es la oración, pero sí quiero resaltar que tenemos que aprender a orar de una manera específica y conforme a los propósitos de Dios. No conforme a nuestros deseos. Cuidado, por eso nos equivocamos. Mire 1 Samuel capítulo 1, verso 10, para mirar la oración específica de Ana conforme a la voluntad de Dios. Notemos que al principio dice la palabra del Señor en el versículo 5 al 8, que su rival la irritaba, la enojaba, la entristecía y ella caía en ese juego. Pero luego ella cambia de actitud a partir del versículo 10 y comienza a orar, repito, en una forma específica y conforme a los propósitos de Dios. Versículo 10. Ella, con amargura del alma, oró a Jehová. Con amargura del alma. Esta expresión, amargura del alma, nos hace ver el arrepentimiento de Ana. El cambio a través de la decisión correcta que empieza a tomar. Reconoce que hay amargura en su corazón, raíces de amargura, que es pecado delante de Dios. Pero empieza reconociendo eso. Y lloró abundantemente. Se dolió por su pecado. Cuidado, ella no lloraba porque no tenía hijos, no. Ella lloraba con amargura del alma, porque la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5, el Señor en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Está hablando del llorar por nuestros pecados, producto de nuestro arrepentimiento. Y Ana está llorando, y la Biblia dice, ella con amargura de alma llora, ora abundantemente y llora abundantemente. Ella está arrepintiéndose, pidiéndole perdón a Dios con lágrimas. Señor, perdóname por esta amargura que tengo en el corazón. Y enseguida, dice el versículo 10, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. Nota que 2 veces menciona tu sierva. Sino que dieres a tu sierva 3 veces un hijo varón. Yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida,
y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cómo se considera Ana delante de Dios? Sierva. Y eso es lo que le va a enseñar a su hijo Samuel. Porque si hubo un siervo en la historia de la Biblia grande, ese fue Samuel. ¿Por qué? Porque su madre, que se consideraba a sí misma sierva de Dios, le enseñó, influenció sobre la vida del pequeño Samuel. Mire qué interesante. Mire lo que usted como madre puede hacer. Ella se consideraba sierva del Señor. Y le hace una promesa al Señor. La Biblia dice, e hizo voto. Y hace este voto porque ella sabe en lo más profundo de su corazón que ella va a cumplir con esa promesa. Madrecita, si tú le haces una promesa al Señor, no tardes en cumplírsela. Ana, como sierva, está lista a hacer esta promesa porque sabe que la va a cumplir. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos, cumple lo que prometes. Porque mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Si no vas a cumplir, en otras palabras, no prometas nada. Cuando una madre se considera a sí misma sierva del Señor, le enseña a sus hijos a ser siervos de Dios. Más adelante en la historia de Ana y Samuel, vemos cómo Ana entrega a su hijo Samuel, quien llega a ser uno de los más grandes siervos del Señor. Mire el verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerras, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Qué le dio Dios? Específicamente lo que ella le pidió. Yo pues, aquí está el voto cumplido, lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. ¿Qué hizo? Adoró. ¿Sabe qué significa adorar a Dios? Dar, entregar, sacrificar. ¿Qué le enseñas tú a tus hijos? 3 mujeres. Eva decidió y decidió mal, y toda la humanidad fue afectada. Agar decidió más, emparentó a su hijo Ismael con el mundo. Rebeca, una madre mentirosa, decidió engañar a Isaac y trajo desgracia a su hogar, odio entre sus hijos y rencor de su hijo contra ella. Pero también vemos mujeres que tomaron decisiones positivas. Las parteras que decidieron obedecer a Dios antes de temer el decreto de Faraón. La segunda mamá que vimos, ¿cuál fue? La mamá de Moisés. ¿Y qué hizo la mamá de Moisés? Lo cuidó por 3 meses, a pesar de que podía ser descubierta y muerta ella y toda su familia. Proveyó un plan para su hijo, para cuidar a su hijo. Esa es la decisión que usted como mamá tiene que tomar. Obedecer a Dios por encima de todo y tener un plan para el cuidado de su hijo. Y lo logró, gracias a Dios. Y la tercera mujer que acabamos de ver, Ana, le hizo una promesa al Señor. Cambió su actitud de dolor en el corazón para llorar amargamente, arrepentida. Y empezó a orar de una manera específica y dentro de los propósitos de Dios. ¿Qué le estás enseñando tú a tus hijos? Ana le pide al Señor y tiene tanta fe que recibe la paz de Dios, al punto que ahora sí puede comer. Antes no comía, después de la oración tiene paz y tranquilidad. Y Dios le concede la petición de su corazón. Porque vemos más adelante cómo Ana tiene su niño y después cumple lo que prometió. La pregunta para terminar:
Amada madrecita, ¿qué tipo de madre eres? Sí, eres mamá. Es bonito ser mamá, pero lo más importante no es solo ser mamá, es ser una buena madre. Es mi oración que tú a través de las Escrituras y en tu relación con Dios aprendas a ser una buena mamá, que toma buenas decisiones, que tiene un plan para sus hijos, una madre que no les enseña la mentira, sino que como la abuela y la mamá de Timoteo, cuyo nombre significa yo honro a Dios, enseñes a tus hijos a tener una vida que honre a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, oramos por todas y cada una de las madres de este mundo. Que tú a través de sus palabras, Señor, bendita, les enseñes a tomar decisiones positivas, reconociendo que si así lo hacen, sus generaciones serán bendecidas por ti, Padre bendito. Gracias, Padre. Ayuda a las madres que aún en este tiempo toman decisiones negativas. Ayúdales a cambiar la actitud, te lo pedimos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Bendice a todas las mamás en el mundo entero, te lo suplicamos. Dale sabiduría a aquellas que están erradas para enmendar sus caminos. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.